Buen día, en el día de hoy vamos a ver el método de la rigidez en estructuras. Para empezar vamos a entender el siguiente concepto fundamental, en donde vamos a representar nuestra estructura como un péndulo invertido, la cual se va a someter a unas fuerzas laterales. Para este caso vamos a representar esas fuerzas laterales como sismos, en donde vamos a tener el siguiente principio: la fuerza es igual a la masa por aceleración, donde esa masa nos representa el peso del edificio, que es esa carga muerta y viva que definimos en nuestro análisis de cargas. Para esto debemos entender que, como ya conocemos estas cargas y vamos a definir la aceleración del sismo como una propiedad dinámica de la estructura de manera constante, vamos a tener que a mayor aceleración del edificio, mayor va a ser esa fuerza sísmica. Y a mayor peso del edificio, mayor va a ser esa fuerza sísmica. Esto nos quiere decir que es una relación directamente proporcional. A esto llegamos a realizar una representación matemática de nuestra estructura para determinar esas fuerzas, desplazamientos y deformaciones, el cual vamos a considerar como el método de la rigidez en estructuras. Ese método de la rigidez depende principalmente de esas perturbaciones laterales, de esas fuerzas gravitacionales que van a ser el peso muerto y la carga viva, y va a depender también de las propiedades internas de la estructura, como va a ser su rigidez, su módulo de elasticidad, la masa y la inercia de los elementos. Teniendo en cuenta estas variables vamos a determinar una respuesta. Esa respuesta la expresamos como deformaciones y desplazamientos. Para esto vamos a realizar un ejemplo del método de la rigidez en vigas, donde vamos a tener el siguiente elemento, el cual es una viga de 2 tramos con unas cargas distribuidas de la siguiente manera. En el primer elemento, el cual vamos a definir de izquierda a derecha, vamos a tener 80 kN sobre metro, una carga de 50 kN aplicada directamente sobre el nudo en el apoyo, y en el elemento 2 una carga puntual de 100 kN aplicada en el centro de la luz. Para esto vamos a empezar con el primer paso, que es definir o enumerar los grados de libertad. El paso número 1 será: enumeramos los grados de libertad del elemento, primero los libres y luego los restringidos. Vamos a lo siguiente. Tenemos nuestro elemento de 2 tramos. Vamos a despreciar para el análisis en vigas que la fuerza axial en la componente X no existe. Por lo tanto, este apoyo solo nos va a restringir un desplazamiento en la dirección de Y y nos va a facilitar un giro. Por lo tanto, los grados que están totalmente libres en este tipo de apoyo van a ser los giros, y de izquierda a derecha los vamos a enumerar de esta manera: 1, 2, 3. Luego enumeramos los que están restringidos igualmente de izquierda a derecha: 4, 5 y 6. Este tipo de apoyo nos permite girar, pero nos restringe el desplazamiento. No desplazarse, pero sí girar. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, vamos a tener enumerados los grados de libertad de la siguiente manera: de izquierda a derecha, el primer giro 1, el segundo 2, el tercero 3, y los restringidos de izquierda a derecha 4, 5 y 6. Esto nos permite plantear en nuestro análisis lo siguiente: los datos generales van a ser número de elementos 2, grados de libertad totales en la estructura o en ese elemento viga van a ser 6, y los restringidos van a ser 3. Es importante que recordemos estos datos.
Para esto vamos a definir el paso número 2, que es analizar cada uno de los elementos. Vamos a empezar con el elemento número 1, en donde vamos a definir un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales, una inercia de doble 0,16 metros a la 4 y una longitud de 4 metros, la cual vimos expresada al inicio del ejercicio. Su grado de libertad inicial va a ser el 4 y el 1 y su grado final el 5 y el 2. Esto se debe a que el orden de la matriz siempre va a empezar la primera columna con un desplazamiento axial, en este caso vamos a tener X, la segunda columna sería el giro para este caso. Esto lo vamos a entender de la siguiente manera. Para el método de la rigidez, los ejes de un elemento o de un nudo siempre se enumeran de esta manera. Primero, la deformación axial en el eje X. Segundo, la deformación axial en el eje Y. Y tercero, el giro que tenemos. Como estamos despreciando para vigas, la deformación axial en el eje X vamos a numerar primero ese desplazamiento en Y y segundo ese giro. Esto es importante entenderlo, ya que de esta manera vamos a enumerar la matriz. La matriz de rigidez de la viga sería la siguiente, debido a que estamos despreciando esas deformaciones axiales en el eje X, por lo tanto eliminamos para este caso, esta imagen, la columna número 1 y la columna número 4 que representan esas deformaciones en un elemento. Teniendo en cuenta esta matriz, vamos a proceder a determinar los valores internos, los cuales van a ser 12 por el módulo de elasticidad por la inercia sobre la longitud al cubo, 6 por el módulo de elasticidad por la inercia sobre la longitud al cuadrado, 4 por el módulo de elasticidad, la inercia sobre la longitud, y por último tenemos 2 por el módulo de elasticidad por la inercia sobre la longitud. Eso nos va a permitir hallar la siguiente matriz, en donde la tenemos enumerada de la siguiente manera. Primero 4, el cual es el nodo restringido, pero es el que debemos enumerar como la primera columna, ya que es nuestro desplazamiento en Y. De segundo va a ser el giro, que lo denominamos como 1. El tercero va a ser el desplazamiento del otro apoyo, que es 5. Y por último el giro, que es 2. De igual manera enumeramos las filas 4, 1, 5 y 2, con los valores que determinamos en la parte superior de esta hoja. Una vez definimos la matriz del elemento, vamos a proceder a hallar esas reacciones. Para el método de la rigidez consideramos que tenemos un elemento doblemente empotrado, en donde vamos a tener unas reacciones y unos momentos. Por lo tanto procedemos a hallar las reacciones y el momento del elemento 1. Para esto vamos a entender que podemos hallar estas reacciones y estos momentos de acuerdo a que tenemos una carga distribuida en ese elemento de 80 kN sobre metro. Y vamos a ver el siguiente formulario de vigas, en donde vamos a tener las fórmulas para vigas totalmente empotradas. Entonces, en una viga empotrada, para una carga distribuida, vamos a tener que las reacciones es igual a la carga por la longitud sobre 2, y para los momentos vamos a tener que la carga es multiplicada por la longitud al cuadrado sobre 12, nos va a dar esos valores. Entendiendo esto, determinamos esos valores y nos dan de la siguiente manera. La reacción en 4 y la reacción en 5 van a ser iguales debido a que la carga es uniformemente distribuida, al igual que sus momentos. Siempre los definimos de esta manera y organizamos el vector para el elemento 1 con la enumeración de una sola columna y las filas de esta manera: 4, 1, 5 y 2.
Para esto ahora procedemos a determinar las ecuaciones del elemento 2, en donde vamos a tener las mismas propiedades de su módulo de elasticidad, de su inercia. Nos va a variar esa longitud debido a que el elemento es distinto, tiene 5 metros. Procedemos a hallar los valores representantes de la matriz con su grado de libertad inicial de 5 a 2. Recordemos que este 5 se comparte con respecto al elemento número 1 y el grado final va a ser 6 y 3. Teniendo nuestra matriz de rigidez, la cual va a quedar organizada de la siguiente manera, en donde vamos a tener como grados iniciales 5 y 2 y de último 6 y 3. Recuerden que ese grado de 5 y 2 se comparten con la matriz de rigidez del elemento 1. Estos valores en la matriz de rigidez total se van a sumar, ¿cierto? Vamos a tener que el K55 de la matriz 2 se va a sumar con el K55 de la matriz 1. ¿Listo? Procedemos a determinar las reacciones del elemento 2. Con la misma suposición de un elemento doblemente empotrado, en donde vamos a tener esta vez una carga puntual. Utilizando el formulario de vigas, determinamos las reacciones del elemento 2. Teniendo estas cargas, vamos a proceder al paso 3, el cual es realizar los vectores de carga, en donde esta fórmula está totalmente relacionada con F es igual a P más R, en donde son las fuerzas en los nodos igual a las cargas totales más las reacciones en el sistema. Esto para esto, teniendo en cuenta que ya tenemos el vector R1 y el vector R2, procedemos a aplicar la fórmula. Despejando nos quedan las ecuaciones de la siguiente manera, en donde despejamos SP, al cual vamos a denominar como nuestro nuevo vector de cargas, y nos va a quedar igual a F menos R. De esta manera determinamos ese vector, el cual vamos a utilizar en la relación de F es igual a la rigidez por los desplazamientos. Este vector F, que depende de F igual a P más R, va a ser igual a P igual a F menos R, en donde este P va a ser el que coloquemos en esta relación. Por lo tanto nos va a quedar P igual acá por el desplazamiento. Listo, hay que recordar esta función. Una vez tenemos eso, procedemos a hallar la matriz total de la estructura, la cual es sumar esa matriz 1 y esa matriz 2, pero hay que tener en cuenta que esa matriz depende fundamentalmente de los grados de libertad total que tenemos. Esos grados de libertad, los cuales definimos al principio como 6, van a definir que nuestra matriz total va a ser de 6 por 6, ¿listo? Si tuviéramos más grados de libertad, esa matriz va a aumentar de valor. Por lo tanto, es importante que recuerden que siempre se suman todos los elementos de la matriz que correspondan a la misma posición. Por ejemplo, el K22 de la matriz de rigidez 1 con el K22 de la matriz de rigidez 2. Entendiendo esto,
armamos nuestra matriz de rigidez total de la viga, la cual nos va a dar los siguientes valores, y vamos a armar ese vector de desplazamientos que depende de lo siguiente. El vector de desplazamientos va a ser igual, organizándolo de manera global, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Con una sola columna. El 1, 2 y 3 nos representa los grados de libertad totalmente libres. El 3, 4, 5 y 6 son los restringidos. Esto nos indica que estos apoyos no se desplazan. Por lo tanto, estos valores son 0. Y las incógnitas que tenemos son los 3 primeros valores. Continuando con el ejemplo, ya terminando ese vector, vamos a determinar esos desplazamientos, lo cual sería nuestro paso número 5. Ese paso número 5 depende de la relación de F es igual a la rigidez por el desplazamiento. Para determinar ese desplazamiento de manera sencilla, vamos a entender que esa matriz, ¿cierto? Ese vector F que ya conocemos, que está acomodada de la siguiente manera. Es igual a esa matriz de rigidez de 6 por 6 que también ya conocemos. Por ese vector de desplazamientos de 1 por 6 que también ya conocemos, en donde tenemos nuestras 3 incógnitas y los valores de desplazamiento que ya conocemos. Matemáticamente, la matriz que vamos a operar depende del número de incógnitas que tenemos. Como tenemos 3 incógnitas, la matriz que vamos a operar va a tener 3 por 3. Vamos a denominar esa matriz KAA. Listo, esta matriz es la que vamos a operar de la siguiente manera, en donde vamos a tener SP, que también va a ser un vector de una columna con 3 filas, igual a esa KA sub A de 3 por 3, por ese vector de desplazamientos con nuestras 3 incógnitas. Al despejarla, por operaciones matriciales tenemos lo siguiente, que esos desplazamientos van a ser iguales a la matriz inversa de A sub A por ese vector que lo vamos a llamar también PA sub A, el cual va a ser una matriz de 3 por 3 y el vector de 3 por 1. ¿Listo? Para operar de manera simétrica. Entendiendo este concepto, hallamos nuestra matriz A sub A, la cual depende del número de incógnitas del vector de desplazamiento, y vamos a tener también ese P A sub A. Al realizar la operación, vamos a obtener los respectivos desplazamientos, los cuales van a estar acomodados de la siguiente manera: los ceros que ya conocíamos y los desplazamientos que acabamos de hallar, donde esa relación se da de la matriz inversa por el vector de cargas. Con esto hallamos los desplazamientos de la viga en los nudos restringidos. Luego procedemos a hallar las reacciones en cada elemento, ya que conocemos los desplazamientos. Recuerden que utilizamos un vector global, el cual denominamos como P, pero no conocíamos todos esos valores. Para eso procedemos a hallar los elementos,
y las cargas del elemento 1, conociendo los desplazamientos, los cuales los acomodamos en los vectores que ya teníamos organizados, y la relación de esas fuerzas va a ser igual a P más R, en donde vamos a hallar esas fuerzas, las cuales despejamos de P igual a la matriz 1 por el desplazamiento 1. De igual manera procedemos con el elemento 2. Y de esta manera terminamos el ejercicio de matricial para un elemento de una viga continua con elementos simplemente apoyados. Recuerden que la relación siempre va a ser F es igual a la rigidez por el desplazamiento.